Amigos de Conclusiones, bienvenidos. Hoy estamos haciendo una transmisión desde Huaquechula, desde el corazón de este hermoso municipio. Como ustedes pueden ver, atrás, a mis espaldas, está el exconvento franciscano y agradecemos a las autoridades que nos hayan dado las facilidades para poder grabar este programa de Conclusiones con varios temas. La verdad es que sí tenemos varios temas. Uno de estos mucho más preocupante que los demás, pero al mismo tiempo dar la bienvenida a Fer y a Roger, pero también agradecer la aceptación que hemos tenido. Hemos tenido muchos comentarios, de hecho en la repetición, Fer, Roger, que publicamos, hubo creo que más comentarios que en el primer estreno. Sí. Creo que va aceptando más la gente este debate y nosotros no nos espantamos por los comentarios que digan en contra o las críticas hacia los demás. Al contrario, eso es lo que necesitamos, el debate de todas las situaciones que se han vivido en el país, en la región, en el estado y desde luego en el municipio. Entonces, bueno, señores, pues aquí estamos en Huaquechula y ustedes me dicen con cuál tema empezamos. Tenemos el tema de los feminicidios, tenemos el tema de el que en una parte dice ecocidio, otra parte dice desarrollo del Tren Maya, y el tema del litio, que también es un boom ya a nivel mundial y que México está siendo mencionado en ese sentido. Entonces ustedes nos dicen. Y yo creo que habría un cuarto tema, el tema de la violencia por parte de los funcionarios de esta administración hacia tu persona. Sí. Ese lo tratamos de... Déjamelo a mí. Va conmigo. ¿Sabes qué? Que es que sí es preocupante, ¿eh? Es decir, estamos frente a una situación, más allá de la violencia generada, de esta irresponsabilidad por parte de una autoridad que no aguanta los comentarios de la prensa. Es decir, por ejemplo, en el tema, y esto no es solamente local, esto es parte de aquello que el populismo no quiere aceptar, que de alguna manera hay crítica y que la crítica dentro de una democracia es importante para poder avanzar. Si no, no puedes poner temas en la agenda o que nada más de lo que viene de la autoridad hacia acá. Y entonces la voz de los ciudadanos hacia allá, ¿dónde está? Y yo creo, Roger, esto demuestra también que la sociedad está cada vez más violenta y muy relacionado con lo que mencionabas del feminicidio. O sea, son crímenes de odio, pareciera que no estamos ya en una sociedad machista, pero viendo los números y viendo que cuando hay crimen específicamente por ser del sexo femenino, a eso le llamamos un feminicidio, están subiendo los números dramáticamente. Entonces creo que esta polarización y esta violencia generada y esta sociedad que no aguanta las críticas, que no aguanta los pensamientos distintos, se genera entonces una situación de violencia y de agresiones, ¿no? Sí, es que mira, ya nada más para explicar un poquito más al respecto, ya pasaron por la etapa de amedrentarme legalmente, no lo han logrado, ellos pensaban que iban a lograrlo, no lo han logrado. Y también, sobre todo, es que son muchos jóvenes que sienten que tienen la verdad absoluta en su proyecto de gobierno. Ariadna les ha permitido eso, les ha consecuentado eso, no lo saca del error, y por eso ese tipo de agresiones. O sea, cuántas administraciones han pasado, Roger, y he estado señalando y no habíamos tenido una situación como esta, ¿no? Y yo creo que este programa es algo es un ejemplo claro, ¿no? Debemos ser maduros. Muchas veces ustedes que nos siguen han detectado que no estamos de acuerdo en la mesa, que tenemos algunos puntos de vista diferentes, pero no por eso no podemos seguir platicando del tema, poner nuestros criterios, nuestros puntos de vista enfrente, defenderlos y aceptar que a veces la otra parte también tiene razón en lo que dice. Entonces creo que esto debe permear en la sociedad, esta pluralidad y esta madurez como sociedad que ya debemos tener. Sí, ni siquiera en un gobierno como el de Eleazar, ¿no? Es que mira, estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes, pero el punto esencial es que viene la agresión de funcionarios del gobierno, quienes se han comprometido con un código de ética, que tienen un código de conducta,
que tienen la ley sobre sus espaldas porque seguramente tuvieron que tomar una protesta, es decir, todo funcionario público toma una protesta para el cargo que va a ocupar. Y dentro del cargo que se va a ocupar, uno de los principales aspectos que México ha perseguido es precisamente la oportunidad de vigilar, de velar, de tutelar los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos está el derecho a la libre expresión, que es la que se ejerce en este programa, en los que tú haces y en los que cualquier reportero hace, porque ese libre ejercicio de la palabra nadie te lo puede quitar, es decir, nadie te puede venir a amedrentar y decir, oye, tienes que callarte porque no estoy de acuerdo en lo que dices, independientemente de lo que esté sucediendo. Para eso nos alquilamos cuando somos funcionarios públicos y hay que apechugar los señalamientos, sean correctos o no, sean inclusive violentos o no, porque también eso llega a suceder cuando eres funcionario público. Hay gente que es muy violenta y viene y te reclama con violencia, o hay quien viene y te pide de favor las cosas. El punto central es que tú te comprometiste a un ejercicio del poder, y dentro del ejercicio del poder lo que tienes que hacer es velar, tutelar la ley. Y acá a toda costa no hay respetarla. Sí, claro, pero no hay ninguna visión de que estas personas, está bien que te reclamen, pero ya irse a los golpes, escupirte, ya eso no solamente raya en la vulgaridad, ¿no?, de la cual habla precisamente su presidente de la República, sino inclusive raya en una violencia generada desde el poder ahora hacia los medios de comunicación. Entonces, eso creo que es preocupante. Sí, además, y fíjate que no me extraña, ¿eh? Yo sabía la calidad de personas que estaban ahí, o sea, yo se los había dicho a ustedes allá, ¿no? Yo sabía quiénes eran, quiénes son, y no me extraña que hagan este tipo de cosas. Lo que sí es lamentable es pues que la presidenta no haga los cambios necesarios, por ejemplo, ¿no? A mí me preocupó más el caso de la ambulancia, bueno, del personal de la ambulancia que no se lleva a la jovencita y fallece en la calle. Eso es negligencia. Y no cambia, no mueve, no rodan cabezas en su administración, nada más porque lo señalamos nosotros, ¿no? Los demás medios no lo hicieron, los defendieron. Y nada más porque nosotros lo hacemos, no se va. Claro. O sea, se trata de una vida, ¿no? Claro, claro. Y eso, en eso hemos estado duro, poniendo el dedo en la llaga. Entonces hay mucha gente que no le gustó, ¿no? Pues sí, pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que tú estás, vuelvo a insistir, en un compromiso frente a la ley, fuiste electo, es decir, no hubo alguien que llegara y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar el puesto de presidente municipal. Fue la ciudadanía quien te lo otorgó, y en ese sentido, pues es necesario que verdaderamente se pongan las pilas, Germán, Fer. Es un llamado muy respetuoso ante las autoridades, pero sí necesitan verdaderamente saber, otra actitud, si no hay quien se los ha dicho, saber que están con un compromiso frente a la ley, con un compromiso frente a los ciudadanos, y así tienen que actuar. Es correcto. Otra actitud totalmente. Bueno, señores, antes de ir al corte, bueno, tenemos el tema y creo que va relacionado también. Violencia con violencia, pues no nos lleva a ningún lado, no arreglamos nada. Recientemente, bueno, esta semana fue una semana muy crítica para el gobernador de Nuevo León. Aquí lo estábamos platicando, independientemente de cómo se manejó el caso por las autoridades, creo que mediáticamente esto se salió de control, se dicen muchas cosas, se dijo muchísimas versiones, pero lejos de lo que repitamos lo que usted ya sabe, creo que lo que nos queda es detenernos y reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué en México? ¿No? ¿O por qué en estos estados? ¿Qué están haciendo mal los padres, las autoridades? Creo que es un todo. Las propias Instituciones, mujeres. Es un todo. Hasta las redes sociales están vinculadas en esto que está pues descomponiéndose como sociedad, ¿no? Tú hace rato decía, Fernando, las redes sociales están muy sexualizadas. Muy. Pero eso no te lleva a... O sea, no debiera, pero sí son detonantes. O sea, es que se ha ido relajando todo. O sea, decimos, esto es como sociedad. Por supuesto, ya cuando existe el problema, los responsables
de velar por la seguridad en términos generales, bueno, son las autoridades. Los responsables de hacer las indagatorias, de generar las carpetas para que se realicen las investigaciones, son las autoridades. Pero, ¿dónde está la responsabilidad como sociedad? Nosotros, yo soy papá de hombre, o sea, de varón y de niña. O sea, nosotros somos responsables de qué es lo que vamos haciendo con nuestros hijos para saber dónde están, qué hacen, a qué Uber se suben, a qué hora andan, en qué condiciones andan, y a partir de ahí, pues entonces generas detonantes que no debieran caer en un asesinato, en violencia física, en una violación, no debiera. Pero tristemente la sociedad se ha ido descomponiendo y eso creo que es responsabilidad de todos. Roger, ¿tú en qué punto? Porque mira, yo platiqué con madres de familia, me decían, es que no tienen la culpa el gobierno, es que no tienen, la culpa la tenemos nosotros los padres, como decía Fernando. Pero yo te pregunto a ti, como estudioso de las ciencias políticas, ¿en qué momento ya es responsabilidad del gobierno una situación como esta? ¿Y en qué momento lo es de los padres y de la sociedad? Mire, yo creo que tenemos dos vertientes importantes que analizar. No sé si quieras que sea después del corte para que metamos el tema. Después del corte hablamos de este tema. No se vaya, esperamos sus comentarios. Transmitimos desde Huaquechula, previo a lo que será la festividad de la Santa Cruz. Amigos de Conclusiones, bueno, seguimos aquí en el municipio de Huaquechula, en el centro, en el Zócalo, un Zócalo muy, muy colorido, lleno de historia, y desde luego a mis espaldas, insisto, este vestigio de cómo los españoles lograron esta evangelización, ¿no?, de los aztecas aquí. Sí, cabe mencionar, la verdad es que Huaquechula es la primera fundación de todo lo que es la región, ¿no? Huaquechula es por ahí de 1520, cuando Atlisco la fundación es 1570 y tantos, o sea, la segunda fundación de Huaquechula es 1520, entonces sí, aquí se estableció todo lo que fue después el detonante a nivel regional. Entonces, por eso es tan importante Huaquechula para nuestro distrito. Sí, somos como un municipio hermano, ¿no? De hecho, hay un códice muy interesante allá en San Pedro Cholula, donde se establece pues todo este avance de la conquista en esta zona, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos aquí, bueno, vean la artesanía que usted se puede llevar. Que por cierto, ya llegó otra poca. Ya llegó, ahorita nos van a mostrar otra. Este Día de la Santa Cruz es una oportunidad que usted puede tener para venir y conocer lo que ofrece Huaquechula, no solamente en su... Es para poner las velas. Ajá. Y aquí para quemar el incienso, ¿no? Este es como el copal. Ajá, para quemar copal, incenciarios, estos dos. Incenciarios. Y otro. Y los sería así, ¿no? Así. Una vela, otra vela y el incenciario. Que además la fuerte tradición del Día de Muertos en esta zona, ¿no? Pero bueno, ahorita es Santa Cruz, que es toda también una festividad aquí en Huaquechula, al igual que en Tochimilco, que en Atlisco, sí, pero principalmente aquí, en este municipio. Lo invitamos a que lo visite. Además, un saludo a todos los que se dedican al tema de la construcción. Claro. El día 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz,
Se levanta la cruz en todas las construcciones. Y se pone uno, pero como de albañil. Una de albañil, una de albañil. ¿Que el brazo? ¿O los brazos? ¿O No, los brazos, sí, sí, de tanto, de tanto. De tanto la caguama. Por eso dice. Sí, sí, sí. Lo de Una caguama y 2 huevos duros, ¿no? Como Desayuno de dice, albañil. 20 millones de albañiles no pueden estar equivocados. Sí, cabrón. sí, no, no. Bueno, amigos. Saludo a la caguama. O sea, la cerveza, a la del 3 de mayo, ¿no? Sí, a la sí, que sí, está en ok. la- Ahora hay varias marcas, ¿no? Hay varias marcas, sí. Hay varias Bueno, ya, marcas. señores, por favor, vamos a tener un tema muy, Orden. muy delicado. En el segmento anterior platicábamos de que en qué momento, porque aquí de repente hubo un linchamiento, ¿eh? Y hay linchamiento a las autoridades. Cuando la autoridad sí tuvo que ver, como fue el caso del personal de la ambulancia aquí en Atlisco, no se le trató de hacer un linchamiento, se le señaló que fue negligente la actitud. Pero en el caso de esta niña allá en Nuevo León, parece que se tomó de la misma forma cuando... Por eso yo te preguntaba, ¿en qué momento es responsable la sociedad, el tejido social, la descomposición, los padres de familia? ¿Y en qué momento ya pasa a ser responsabilidad de la autoridad como para que se le haga este tipo de señalamientos tan fuertes, ¿no? Mira, yo creo, mi querido Germán Fer, que este es un asunto que nos daría para muchos programas, para una profunda reflexión que se tiene que hacer. En primer lugar, hemos dicho hasta el cansancio, en temas de seguridad pública, pero son varias aristas, pero en temas de seguridad pública es imposible tener un policía para cada ciudadano. Es decir, partiendo de esa premisa, es necesario entonces que las autoridades tengan toda una estrategia, un desplazamiento de policías de acuerdo a sus relojes delincuenciales, a las zonas donde se está generando más delincuencia, Sí. pero también tienen que hacer acciones de prevención. Me estoy refiriendo a la autoridad. ¿En qué sentido? Bueno, en muchos aspectos. En primer lugar, hay varios programas que a nivel internacional se han puesto en la práctica. Tú mencionabas, por ejemplo, al famoso alcalde aquel de Nueva York del cero tolerancia, Giuliani, que no solamente la cero tolerancia fue respecto a la corrupción de la policía, sino, por ejemplo, fue Con la sociedad. poder generar, a través de una estrategia muy interesante que hicieron ellos, detectar cuáles eran los puntos más graves en donde se estaba generando violencia, muertes, secuestros, inclusive temas raciales, Las etcétera. zonas rojas que le llaman, ¿no? Entonces, lo que tú veías es que había destacamentos, tú te veías una especie de tráiler, que eran realmente dormitorios de los policías que habían instalado en las esquinas de los lugares más problemáticos. ¿Para qué? Para que efectivamente La hubiera capacidad de respuesta. una cero tolerancia a cualquier delito que se generara. Es decir, estrategias debe haber muchas, pero no solamente es el tema de la seguridad, también está el tema de los espacios para que la sociedad pueda tener distracción. Yo acabo de tener una experiencia personal. Viene de visita una excompañera de mi hijo y me dice mi hijo, oye, me he dado cuenta que en Atlisco no hay un lugar a donde tú te puedas ir a sentar, un campo verde, a hacer un picnic, es decir, que lleves tu sándwich y te sientes y... Un día de campo. Un día de campo, no puedes hacerlo. ¿A dónde tuvieron que ir? Tuvieron que ir a pagar atrás de Metepec, en la zona de las cabañitas, pues para poder estar tranquilamente en un lugar sombreado, rodeados de naturaleza. ¿Cuál es el problema que existe entonces en la sociedad? Sobre todo, por ejemplo, en la atlisquense, que no tenemos espacios de recreación. Yo recuerdo en las lecturas que se hacen durante mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas, como por ejemplo los griegos, aquellos lugares que hoy conocemos y que nos sorprenden, llenos de mármol y demás, era precisamente bajo una visión de poderle dar a la sociedad espacios de recreación, de cultura, para que pudieran ellos mismos detonar una tranquilidad y una vida en familia. Yo platicaba con el exalcalde Guillermo Velázquez en alguna ocasión, que por ejemplo las banquetas de Atlisco no nos permiten ir en pareja. No. ¿Por qué? Por lo reducido de las banquetas, lo que ocasiona de alguna manera ya no la posibilidad de que vayas abrazado de la mano de tu esposa o esposo, sino que tengas inclusive que ir separado y de repente el poste ya te llegó. Celoso, decía mi abuela.
tenemos banquetas de novios celosos. ¿Estás de acuerdo? Atrás, Entonces, ahí va atrás. Sí, sí, atrás. la situación entonces no solamente, insisto, es un tema de seguridad, es un tema también de infraestructura que puede ayudar. La otra parte importante es que también la autoridad se ha alejado de la educación cívica en las escuelas. Por ejemplo, anteriormente, recordarán ustedes, nosotros llevamos civismo en la secundaria, y cuando llevábamos civismo, ¿qué nos enseñaban? Pues los símbolos patrios, por ejemplo, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a la familia, el respeto, es una serie de valores. Al policía. Exacto. Ahora hay materia específica de ética o materia específica de valores, ¿no? Que en algunas Pero escuelas eso te lo sigue daba dando. el maestro de manera muy natural, ¿no? No, ahora hay materia, sobre todo en bachillerato. Entonces yo creo que lo que pasa es que no permea más lo malo. Bueno, es que para allá voy. El problema es, dicen algunos autores, y me quiero referir otra vez a Bauman, que ya en algún momento se los mencioné a ustedes, el problema de la sociedad actual, y me refiero como sociedad a todo lo que esto significa, no solamente a nosotros, ciudadanos de a pie, me refiero a empresarios, me refiero a iglesias, me refiero a todos los cuerpos intermedios de la sociedad, sindicatos, etcétera, pero también a la autoridad. Es decir, toda esta sociedad, dice Bauman, lo que hemos nosotros ocasionado es, en primer lugar, un individualismo. Y este individualismo es, mientras yo esté bien, no me importa lo que le suceda a mi vecino. Tengo el caso, por ejemplo, de un familiar cercano que le acaban de asaltar su negocio y dice, me extraña que en el negocio de junto había gente en la calle y ni siquiera movió un solo dedo para hacer algo, por lo menos una llamada a la policía de que nos estaban asaltando. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en este individualismo es tan radical ya que va en el sentido de, mientras yo no lloren en mi casa, no me importa que lloren en la casa del de junto. Y esto hay muchas experiencias al respecto. Dentro del individualismo, por ejemplo, se analiza mucho un video que anduvo recorriendo redes sociales hace unos 2 o 3 años, de un caso que sucede en China. Digo, y esto es muy pragmático para poderlo poner sobre la mesa. Sucede que en una avenida muy grande está un tumulto de ciudadanos esperando a que se ponga el SIGA para poder ellos cruzar la avenida. Sin embargo, una chica se pasa un carro sobre la muchacha, están los videos ahí tomando todo el evento. Llega otra camioneta, la remata, y llega otra y la remata, es decir, la deshacen ahí en plena esquina. Y cuando se coloca el signo de poder seguir, todo mundo cruza. Y no pasa nada. Y la muchacha en el suelo deshecha y ni siquiera voltean a verla. ¿Qué significa? Que esto ya es una despersonalización, ya es una situación grave. Claro, grave. claro. Entonces, si en esa situación estamos, la pregunta es, regresando al tema de Devani, esta chica, después de que la autoridad sabía que estaba desaparecida, o Yolanda hoy, que también está haciendo un escándalo, o las 3 niñas que encontraron mientras se encontraban el cuerpo de Devani allá en la zona de Nuevo León, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que esta despersonalización llega hasta la autoridad. Y entonces la autoridad dice, bueno, pues si la encuentro bien y si no la encuentro, pues ¿para qué se meten problemas? O como el dicho de mucha gente en redes sociales, pues ¿para qué usan minifalda? Pues ellas se lo buscan, o ¿para qué usan escotes? Ellas se lo buscan, o ¿para qué se exhiben en redes sociales? Ellas se lo buscan. Creo que es un todo. Es decir, esto nos llevaría a hacer una profunda reflexión como padres de familia, como autoridades, como ciudadanos, porque sí tenemos nosotros necesariamente que poner ya un alto, o de lo contrario, esta modernidad líquida en la que estamos inmersos nos va a llevar a que al final del día, mi querido Germán, mi querido Fer, sea un todos contra todos y la sociedad termine en no sé dónde. No, pero no, la idea no es esa, Fer. No, al revés. Tú lo decías en algún momento, si podemos hacerlo desde casa, ¿no? Pero ¿a qué nos enfrentamos? Papá y mamá en las últimas 2 décadas trabajan. Yo creo que no es si lo podemos hacer, yo creo que es la única manera de salir de esto. Tenemos que trabajar en la recomposición del tejido social, pero nosotros como sociedad. O sea,
los que ya somos adultos y padres de familia, ¿no? Que fuimos en algún momento esa clase joven, o la parte joven de la sociedad y de la política que estaba incluida, hoy somos los responsables de que nuestros hijos, que tienen de 20 y tantos para abajo, tengan los mejores ejemplos y consejos, porque afortunadamente esta generación tuvo acceso a la información cuando éramos más jóvenes y tenemos la madurez para poder replicar y para poder aconsejar a nuestros hijos. ¿Tenemos que vivir en un mundo que está globalizado? Sí. ¿Tenemos que vivir en una sociedad que está sexualizada? Sí. Hablemos de responsabilidad de cada uno de nosotros y enseñemos la responsabilidad a nuestros hijos. ¿Hasta dónde es tu responsabilidad? Cuídate. Conoce, mira, ven, acércate, te voy a platicar cuáles son los riesgos de la sociedad, cuáles son los riesgos de la sexualidad, cuáles son los riesgos del alcoholismo. Muestras el mundo, ¿no? Claro, pero hay que enseñárselos en casa, hay que perder el miedo a hablar con nuestros hijos para que cuando salgan a la calle tengan más herramientas, porque si no, el mundo que está lleno de personas ya torcidas, en el sentido de agresión, en el sentido de una despersonalización, se van a topar con niños o con jóvenes o con adolescentes inocentes. No hay que hacerlos inocentes en casa. Entonces, yo creo que esto, que como bien dice Roger, podría llevar mucho tiempo o muchos programas, no es una conclusión, pero es un consejo, un planteamiento que tal debemos vez en redes no lo encuentren, ¿no? Así es. Porque en redes se encuentran de todo. Yo creo que debemos empezar en casa y somos los padres de familia los responsables de nuestros hijos. Vamos a ir a un pequeño corte una vez más, regresamos aquí al corazón de Huacachula y regresamos nada más para terminar el tema es el comportamiento de la sociedad ante el gobierno, porque de repente ya es el culpable es el gobierno de todo. De todo. ¿No? Y no lo es así. Y se lo digo con toda franqueza, o sea, no es porque esté aquí, se le señale a los diferentes niveles de gobierno, se le señala donde tiene responsabilidad. Pero creo que en este caso, cada quien tiene la suya. Regresamos a analizar ese tema y vamos a regresar también con el tema de el litio y el ecocidio. El ecocidio allá en... Viene el Día Mundial de la Ecología. Sí. Y regresamos con ese tema, desde luego esperamos sus comentarios, no se vayan. Hola, soy María Malibrán y les mando un saludo muy especial a todos los amigos de Vigor Híbrido hasta Atlisco, Puebla. Un abrazote. Amigos de Conclusiones, bueno, pues seguimos aquí desde Huacachula. Recuerde, este 3 de mayo habrá una festividad, se está organizando el ayuntamiento junto con la sociedad, todo lo que tiene que ver con la festividad del 3 de mayo. Lo invitamos para que asista y conozca este municipio. Seguramente lo conoce por la festividad del Día de Muertos, pero no de la Santa Cruz. Es igual de intensa, ¿eh? Y bueno, regresamos con el tema nada más para finalizar y vamos con el caso del Tren Maya. Es ¿qué tanto fue responsable el gobierno de Nuevo León o los gobiernos como tal? ¿Y qué tanto ha sido injusto la sociedad en las redes sociales con estos gobiernos por los casos que ya mencionamos, Roger? Mira, yo creo que en realidad sí hubo culpa por parte del gobierno de Nuevo León. Hubo una respuesta muy tardía. Y tan lo es que lo ha reconocido el propio gobierno. La Fiscalía ya ha dado de baja a 2 personas, ya les costó el puesto al fiscal especial de víctimas de secuestro y demás, y a otra persona que también ya la dieron de baja. Es decir, ellos reconocen al dar de baja a estas personas que hubo una respuesta tardía. En segundo lugar, 15 días para encontrar el cuerpo. Yo creo que está bien. Porque aquí en otros lados no pasa nada. Ahí sigue, no pasa nada, ¿no?
En segundo lugar, el tema del haber encontrado el cuerpo después de 15 días, cuando ya se había hecho una inspección del lugar, del famoso motel donde se supone se encontró a esta chica. Y bueno, pues resulta que en las 2 visitas anteriores jamás vieron nada, y en la tercera ya, ¿qué es lo que sucede? Pues llena de dudas no solamente a su padre, sino ha llenado de dudas a la sociedad en general, si efectivamente estaba o no estaba. Fue posterior el que pudieran pasar a dejar ahí la misma cuerpo, fiscalía, ¿no? propició la desconfianza. Totalmente. Y creo yo que acá también uno de los puntos centrales que ya platicaba Fernando hace un momento es el asunto de la actitud del papá. Yo sí quiero reconocer, digo, cualquier padre de familia, por supuesto, estaría en una situación similar, Dios quiera que no sucediera, estar exigiendo a las autoridades el esclarecimiento del caso. Pero también tiene que haber una reflexión profunda desde la otra perspectiva, es decir, desde la perspectiva familiar, porque sí está bien que se señale a las autoridades, que se les exija a las autoridades, sobre todo en un caso de ya una desaparición forzada de una persona, pues lógico, quien te tiene que responder es la autoridad. Tú no vas a hacer la investigación por medios propios, tiene que ser la autoridad, y para ello pues hay un presupuesto que se ejerce por parte de las autoridades. Sin embargo, también los padres de familia tienen que estar en la perspectiva del cuidado hacia los hijos, bien lo decía Fernando hace un momento. Acá el punto central es, si queremos nosotros que esto de alguna manera se detenga, tenemos que actuar como sociedad. Si nosotros nos seguimos manteniendo, y ahorita que decías el 3 de mayo, por ejemplo, si nos seguimos manteniendo en la desunión familiar, en el que cada quien haga la parte que le corresponde en el hogar, pero hasta ahí es la solidaridad y la subsidiariedad que se genera en el hogar, yo creo que, por ejemplo, el 3 de mayo es un buen motivo para en familia venir y vivir una fiesta tan importante en Huacachula, si eres de Atlisco, por ejemplo. Si tienes oportunidad de hacer vida familiar en tu casa, en las mejores condiciones, porque es la única manera de poder generar la confianza de los padres hacia los hijos. Que la pregunta es, ¿qué hace una chica, un chico de 18 años en una fiesta tan alejado y que no tiene la confianza de hablarle al papá o a la mamá y decirle, oye, ven por mí, en lugar de tomar un taxi, cuando la situación en el país sabemos que está descontrolada? Es decir, que el narcotráfico ha tomado, ha avanzado, ha tenido a la sociedad ya secuestrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues los padres de familia tenemos que estar actuantes. A los jóvenes, a los chicos, ¿qué es más importante? Que me regañen por lo que ya hice. Bueno, pues más vale un regaño, pero mantener mi vida a salvo, a tener que tomar mis propias decisiones que me lleven a una situación de esta naturaleza. Yo creo que necesitamos hacer una conclusión, una reflexión profunda al respecto. Tengamos la confianza como ciudadanos que el otro ciudadano me va a apoyar. Claro. ¿No? Y que ese ciudadano esté dispuesto a apoyarte, ¿no, Fer? Como sociedad tenemos responsabilidad. Ahora, cuando sucede un evento catastrófico como es esto, porque el caso de esta niña de Nuevo León ha sonado mucho en redes, y entonces se ha polarizado mucho las opiniones, pero hay miles de casos que no están en redes sociales, miles de casos que no están en los medios, que están pasando por lo mismo, y ahí dices, en tanto volumen, cuando no son tan públicos, la autoridad se aleja de esos casos y hace caso omiso, o les da carpetazo, o dice lo que tú decías también, bueno, pues fue responsabilidad de ellos, no la cuidaron, etcétera. Bueno, pues ahí está la carpeta de investigación, pero no mueven un dedo. Okay. A ver, la responsabilidad es cuando ya sucede, entonces, bueno, vienen dos. La primera responsabilidad es propiciar como gobiernos espacios de esparcimiento, de distracción sana, para que no, segura, para que no se sienta en peligro la sociedad en esos lugares, una. Y la otra responsabilidad, cuando ya suceden los casos, es la investigación seria y formal, pero ahí las autoridades, los jueces, los ministerios públicos, la misma policía, todos estos organismos de investigación, creo que están muchas veces comprobado que no actúan de manera seria, de manera responsable, y actúan siempre y cuando o bajo presión o bajo dinero, porque sí tienen la capacidad,
Pero el que tiene más dinero para pagar la investigación y que su caso sea resuelto con jueces, con magistrados, con etcétera, ahí Es funciona. el que funciona. Y los demás no funcionan. Creo que esto es una cosa que se ha ido corrompiendo durante muchos años y que también como sociedad debemos poner el dedo en la llaga para que esto cambie. Pero que tampoco estamos saliendo, y esta es otra de las cosas que me preocupa, porque nos habían prometido que íbamos a salir de esa bronca, íbamos a cambiar, y más en Nuevo León, ¿no? Yo vi al gobernador que de plano no sabía ni qué hacer, No. pero bueno. Muy bien. El Tren Maya, señores, muchos, y ya lo han dicho, creo que la mitad del país, y la otra mitad dice que es un ecocidio, la otra Está polarizado, mitad dice que igual, ¿no? Que es que es un polo de desarrollo. ¿Usted qué dice allá en casita? Nosotros vamos a tratar de poner sobre la mesa algunos aspectos que tanto Fer como Roger perciben. Roger, ¿tú qué ves? Mira, pusimos el tema sobre la mesa porque acabamos de cruzar el umbral del Día Internacional de la Tierra. Y pues lógicamente cuando hay un día de esta naturaleza, el tema ecológico sale a relucir. Hay un análisis muy profundo a nivel internacional de cómo vamos en el tema de la ecología en el mundo. ¿Por qué? Pues porque así como la seguridad es un aspecto fundamental para nuestras vidas, pues también es el cuidado del medio ambiente, y en el cuidado del medio ambiente, pues ahí otra vez entramos todos, no nada más es la autoridad, es las sociedades, todo el mundo, ¿no? ¿De qué dependemos en el tema ecológico? Pues mire, nada más y nada menos que del todo. El tema alimentario pues tiene que ver con la ecología, el tema de nuestra movilidad tiene que ver con el tema de la ecología, el tema de nuestro medio ambiente, de lo que respiramos, tiene que ver con la ecología, el tema del agua tiene que ver con la ecología, es decir, es un todo. La ecología también, así como la seguridad, insisto, es un tema que debemos tener en la mente todos los ciudadanos. El Tren Maya puede ser efectivamente un polo de desarrollo, es decir, yo no visualizo otra cosa en la intención gubernamental, a pesar de que se ha dicho que a lo mejor se abre una vía de narcotráfico en esa zona, etcétera, No, porque pues ya se va hacia el sureste mexicano, etcétera. Digo, esa es una visión que hay también en la agenda de medios, ¿no? A nivel nacional. Y Atlisco, con tanta vialidad alrededor, ¿qué pasaba? Pues es lo que se ha ocasionado, ¿no? Pero bueno, al final del día el punto es que, si bien es cierto, es un polo de desarrollo, también es cierto que se ha acabado con un tema de la selva gravemente. Es decir, ustedes ven las imágenes, se ha talado muchísimos árboles para poder abrir las brechas por donde transitará este polo de desarrollo. Muchas especies de animales que seguramente van a entrar en procesos inclusive de decadencia, de extinción. Ya se habla de una especie de pantera que hay en esa zona, que seguramente va a extinguirse porque se va a alejar de la zona que era su hábitat. Entre muchas otras cosas están toda la zona que se encuentra en el subsuelo, que son estas cavernas que conocemos en todo el sureste mexicano, los famosos cenotes que son pues conocidos por quienes hacen actividades subacuáticas, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay una situación grave en donde no por nada en el derecho humano del derecho al medio ambiente, pues hay varios amparos que se han otorgado para poder suspender las obras, y ahorita hay por lo menos 3 o 4 amparos que han suspendido los jueces la continuación de la obra, precisamente por este ecocidio que se está generando, porque ya hay estudios serios al respecto, y la verdad es que por más que se nos dice que hay un programa que va a rehabilitar por otro lado las zonas ya con problemas de medio ambiente, la realidad es que una zona tan importante como es el sureste mexicano está siendo gravemente atentada. Bueno, pero a ver, había un nivel de pobreza en el sureste mexicano también importante. Hay. O sea, recordarás la Comisión Sur-Sureste que tuvo en sus manos Salvador Escobedo y que se creó precisamente para detonar el desarrollo en el sur-sureste, porque las vías de comunicación eran muy precarias, ¿no? Por eso del otro lado yo veo un polo de desarrollo, ¿no? No dudo que no estés poniéndose en riesgo
mucho ecosistema, ¿no? Mucha fauna. ¿Tú qué ves, Stephen? Mira, es un tema delicado y hay una línea muy delgada en el sentido de si nos vamos estrictamente a lo ecológico, pues sí, claro, para habilitar la vía de acceso al tren, pues obviamente hay tala de árboles, obviamente, por supuesto, hay una zona en específico, no todo el Tren Maya, no los 1.400 kilómetros que va a haber de tren, sino hay una zona específica donde pasa por encima de algunos cenotes y que sí puede ser un foco de contaminación de un manto acuífero o de una zona o de un sistema hidrológico muy importante del país. A ver, pero los que hemos tenido la oportunidad no solamente de ir a visitar de repente Palenque, los que hayan visitado o los que hayan visitado municipios alrededor de Chiapas, por ejemplo, están en extrema pobreza. Yo tuve la oportunidad de vivir en el sureste y de conocer desde Tabasco pues hasta Yucatán lo que vive la gente de allá, de lo que vive. Y la verdad es que vive muy precariamente. Hay dos Méxicos. Acabábamos de hablar de Nuevo León, que hay una zona el norte del país totalmente tecnificada, totalmente industrializada, con muchos problemas de agua, ¿no? Sin agua, sin lo que sea, pero la gente pujante e invierte por allá. En cambio, el sureste, que está lleno de ecología, no hay nadie que vaya a invertir. Ahora, yo considero que habilitar, que era la idea primaria, habilitar las vías férreas que existían en todo lo que era el sureste, que traían todo, desde que era lo que era el Enequén, que lo trabajaban hasta el centro del país, a través de vías férreas, habilitarlas, era abrir un canal de comunicación de esta zona tan marginada hacia el centro del país, que tiene otro nivel económico. Entonces, ya que no hay esa producción, entonces explotar el asunto turístico en base a la ecología que hay por allá, porque todos buscan ahora sitios de ecoturismo. Entonces era abrir un canal de comunicación para vías turísticas y que explotara de manera económica la zona. El costo que debemos de pagar sería destruir un ecosistema como tan rico como es el sureste. Pero no el total. Vamos al corte, ¿te parece? Claro. Lo pongo sobre la mesa y regresamos para ver ese costo, si lo podemos, si estamos dispuestos a pagarlo y cuánto nos costaría. Regresamos a Huaquechula. Estamos transmitiendo hoy conclusiones con estos temas que hemos llevado hasta usted. No sé qué le ha parecido, esperamos sus comentarios. El tema del ecocidio que planteaba Roger y del polo de desarrollo que planteaba Fernando, yo ponía una situación. Un desarrollo que nos podría salir muy caro, Roger, ecológicamente hablando. El sur-sureste es en el mundo, pues tenemos una posición importante por toda la riqueza que tenemos ecológicamente hablando de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. ¿Vale la pena pagar? Campeche. Mira, yo creo que
si bien es cierto, ya he expuesto la preocupación que puede existir por parte del ecocidio que se está generando, creo yo que lo podemos traer también a nuestra situación municipal, inclusive estatal. El problema de la ecología, y por eso lo planteaba desde un principio, creo que es un todo. Es decir, tenemos nosotros que poner la vista en que no solamente es el caso del polo de desarrollo y la situación que se genera como consecuencia futuro, de... la modernización y todo eso. Es el punto de lo que vivimos nosotros, inclusive en el municipio. Ya decía yo, en el tema de seguridad no tenemos parques, no tenemos jardines, no tenemos espacios de esparcimiento, no hay absolutamente nada en donde se vaya caminando a una recuperación de espacios verdes en el municipio. Decía Fer hace un momento y me parece muy interesante cuando dice yo fui regidor de ecología, y cuando eres regidor de ecología creen que lo único que para lo que estás es para vigilar el tema de la basura. Y tiene razón. Efectivamente yo creo que ha habido una irresponsabilidad de muchas administraciones, pero lo peor de todo es que no hemos puesto paramos esto acá y vemos hacia el futuro de manera distinta, como si el agua no se nos estuviera acabando, como si el tema de especies endémicas se nos están yendo, como el rescate de barrancas, de acequias que teníamos en Atlisco se nos han desaparecido. Es decir, el problema es grave, sobre todo en una situación de herencia hacia nuestros hijos. ¿Qué les vamos a dejar? Hablábamos, por ejemplo, del tema del petróleo y de los combustibles fósiles, ¿no? Hoy hay como que una preocupación de si el litio va a ser el futuro, no lo va a ser, si los combustibles fósiles, una vez que los dejemos de utilizar, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos tratando de que haya, por ejemplo, una continuación en esta reforma energética que se proponía en el Congreso, en donde la utilización de carbón para la producción de electricidad sigue siendo el punto fundamental en México, o si ya le entramos a energías limpias. Es decir, no podríamos nosotros estar ahorita discutiendo esa situación cuando el mundo en el tema ecológico se nos está yendo de las manos. La realidad es que hay una preocupación en la que tenemos que centrar hoy por hoy la reflexión ciudadana, y en ese sentido pues tiene que ver con las autoridades. Y otra vez voy a criticar el tema del bulevar de entrada de Carnitas el Mexicano hacia el semáforo de la Flores Magón. Por ejemplo, pues han estado sembrando plantitas, ¿no? Hicieron una mariposa ahí en la entrada, y ese es el compromiso y esa es la conclusión a la que llega un gobierno en 6 meses con su compromiso ecológico. Esa es una pregunta que yo haría. Es decir... Sí, porque, bueno, en el caso de las iniciativas de las acciones de Fernando Chávez como regidor de ecología, no las ha tomado en cuenta, no las ha promovido. Así ¿no? es. O sea, Bueno, por eso te digo, mira, el tema ecológico, cuando tú eres regidor de ecología, tuve la gran fortuna, la gran oportunidad de participar en un ayuntamiento, y fui regidor de ecología. Entonces, en ese trienio intentamos, por ejemplo, reforestar. Y cuando tú planteas a un gobierno que quiere reforestar, no hay recurso para reforestar. Y entonces tienes que ir con los amigos a conseguir, hemos de haber donado aproximadamente unos 3.500, 4.000 arbolitos, que no son nada para un municipio, nada, pero era donaciones de algunos viveristas particulares para que pudiéramos hacer unas pequeñas campañas de donación de árboles. El asunto de las barrancas en Atlisco, el asunto de la contaminación de los manantiales de agua, ¿no? Todo este asunto involucra mucho a los gobiernos y a la preocupación real que tengan, no en el discurso, en la campaña, sino en el discurso de nosotros mismos, porque decimos, ahorita estamos platicando del Tren Maya y que nos preocupa mucho la ecología, pero ¿cuántos conocemos que están asentados en colonias donde no hay precisamente un drenaje y están vertiendo sus desechos a las barrancas? Y a lo mejor conocemos a algunos y son nuestros amigos y no decimos nada. El propio rastro. Porque el propio rastro que está contaminando permanentemente las barrancas. Sí, sí. Atlisco, agua en la superficie de la tierra. Pues sí, pero esa agua que tenemos en Atlisco le impacta directamente las barrancas que tenemos en Atlisco. Y este filtrado de agua tarda de 15 a 20 años
para que llegue a los mantos freáticos. El agua que corre por las barrancas, si las tenemos contaminadas y a eso le sumamos un relleno sanitario que está rebosando, y contaminación con lixiviados al subsuelo. A ver, son temas tan delicados y tan graves que, como recordamos todos en la mesa, nos involucran a todos como sociedad. Claro, el culpable ahorita es el gobierno. Y el culpable ahorita es el gobierno de abrir un tren que unos opinamos que va a haber un polo de desarrollo, otros opinan que va a haber un ecocidio, pero no dijimos lo mismo cuando se abrieron todos los parques y todo el polo de desarrollo asentados sobre ruinas arqueológicas en la Riviera Maya. No dijimos eso, porque a lo mejor estaba menos polarizado el país. A ver, no había mucho medio de claro, comunicación, detengámonos y veamos la casa primero. Dice alguien, no veas la paja que trae en el ojo el vecino cuando no ves la viga que traes cargando. En Atlisco el asunto ecológico es gravísimo. Trabajemos todos por ello y trabajemos desde nuestro hogar haciendo conciencia otra vez con nuestros hijos que hay que cuidar, hay que separar basura, hay que hacer composta, hay que no contaminar con aceite de la cocina el drenaje porque se va a nuestros mantos freáticos. No, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. En el mercado Benito Juárez también no. Entonces, ahí debemos detenernos. Y también. tuve la oportunidad de decirle al regidor actual de Ecología que nosotros, no yo precisamente, hubo un equipo que trabajó y dejamos un reglamento de ecología muy robusto, el cual se aprobó en Cabildo, pero ya no siguió el proceso para ser También aplicado. poder trabajar en él y poder trabajar. Bueno, creo que el tema de ecología también da para mucho, lo planteamos de esta forma. Regresamos después del corte, vamos a tener otro segmento porque tenemos el tema del litio. Ese es energía limpia. El futuro de México. ¿Es el futuro? Pues sí es energía limpia porque Claro. se utiliza para hacer baterías. Entonces, a diferencia de las baterías No actuales, necesariamente de baterías. por eso, pero la mayor parte de la utilización del litio ahorita es para las baterías recargables y por eso pues hay mucho interés en él, ¿no? Porque se supone que hoy por hoy los vehículos van a dejar de ser vehículos de motor de combustión por vehículos eléctricos y pues ahí está el futuro, del mundo. Fuimos mencionados por el magnate Elon Musk. Me dice aquí Revisen las redes sociales. que sí y que bueno, ya eso nos regresa a lo que se planteó desde un momento en el Senado con el senador Alejandro Armenta, que empezó a impulsar esto y salió despuesito de lo de la ley de energía, salió también esta reforma. Entonces vamos a analizarlo lo más que se pueda para que usted tenga la información completita ya en casa. Transmitimos desde Huaquechula, previo al 3 de mayo. Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, aquí estamos disfrutando de este clima tan placentero desde Huaquechula. Estamos en el Zócalo de Huaquechula. Ya escucharon ustedes hace rato salieron de San Isidro. Es el ambiente que se genera aquí en Huacholoyán. Ya vi los mototaxis que no están autorizados por la Secretaría de Movilidad y Transporte, por cierto, ¿no? Pero bueno, eso es parte del rostro que nos da. La colocación de papel picado lo hace muy típico, muy El plástico picado. Antes era papel, ahora es plástico, claro. Sí, por si llueve, ¿no? Bueno, señores, el tema del litio. Se ha mencionado mucho eso en las redes sociales, se ha mencionado en el Senado, se mencionó en el Congreso de la Unión, por el propio presidente de la República. ¿Qué es? ¿Para qué nos podría servir? Y si es que esto podría traernos pues, buenos dividendos como país, ¿no? ¿Tú qué ves, pues? Bueno, por supuesto, siempre va a haber dividendos para el país si cuidamos nosotros nuestros propios recursos naturales. En ese sentido, pues lo mismo sucedió en la época cuando se estabilizó el tema del petróleo, para que Pero los es en la misma privados... dimensión. Pues mira, lo que pasa es que cuando le meten mano los privados a las cosas y no hay
el concurso adecuado de la ley, pues por supuesto que hay un desorden tremendo. Pero bueno, también está la otra parte de la historia, es decir, cuando de repente llegamos a la estatización, ¿qué es lo que sucedió? Realmente había un beneficio para los mexicanos, pues al final del día creo que nos queda clara la historia. ¿No? ¿Por qué? Mira, había por ejemplo dos compañías que explotaban el petróleo mexicano en épocas de Lázaro Cárdenas. Una era lo que ahora vemos en gasolinera, la famosa BP, ¿no? La British Petroleum, que hoy las vemos, hay una precisamente frente a Casas no son Casas Geo, en la Federal a Puebla, ¿no? Y ya vemos varias BP que pues ahora pues da hasta gracia ver que British Petroleum regresa a México después de aquella época. Bueno, pues ellos eran una parte que tenían el uso y goce del petróleo en México, y la otra era el Águila, que era una compañía norteamericna. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que queda en el tintero y en la historia es que después de la estatización hecha por Lázaro Cárdenas, y ver cómo esas fotografías tan conmovedoras, que salió la sociedad con sus joyas a los lugares en donde se establecieron los puestos de los cochinitos. Exacto, ¿para qué? Pues para pagarle a estas dos compañías, para que se pudieran ir del país y nos dejaran el control total de nuestro petróleo. Bueno, pues a lo largo de los años hemos observado que hubo necesidad de inversión privada, no digamos extranjera, privada, para poder hacer explotación del petróleo que nos queda. Hay pozos ya a altas profundidades que se pueden hacer en el Golfo de México, que se sabe hoy por hoy que tenemos otras vetas importantes de petróleo ahí, pero que ya el gobierno es incapaz, económicamente hablando, de poder invertir para hacer esta explotación. Creo yo que el hecho de que el litio se haya puesto sobre la mesa para poder hacer un control importante, pues me parece interesante, es decir, por eso hubo votación favorable por parte de las cámaras, tanto de diputados como senadores, para poderlo poner en la ley, y finalmente pues ahora ya hay un control específico para la inversión que quiera entrarle a la explotación del litio. ¿Está sobre la ley? Mira, yo creo que esto venía muy amarrado. Yo no estoy en el Senado, digo, aunque sí reconozco que fue una propuesta del senador Alejandro Armenta. Hace 2 años se puso en la mesa para el análisis, para el estudio. Hubo mesas de trabajo, hubo participación hasta de algunas otras embajadas. La embajada de Bolivia, por ejemplo, participó porque ellos ya tienen más de 10 años trabajando en este asunto y viendo que se venía pues este boom de este mineral que es el litio, ¿no? En fin, entonces en el asunto energético también la vida me dio la oportunidad de participar en la industria petrolera. Durante 10 años estuve pues muy cercano a la industria petrolera, y efectivamente, me mencionaba Rogelio, la generación de energía por la quema a través de la quema de carbones es muy contaminante, pero recordemos que nuestro petróleo ya no es tanto petróleo ligero. O sea, para la gente que no, voy a hacer un contexto muy rápido. Nosotros decimos que la venta de petróleo en México genera dividendos al país. Sí, pero la venta de petróleo es de petróleo ligero. ¿Qué quiere decir? Que con menos capacidad de temperatura y presión se puede disgregar lo que es gas, gasolina, diésel, bla, 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 bla. Lo que nos queda, por ejemplo, todavía lo que queda de remanente en Cantarell, etcétera, es mucho petróleo pesado. Los gobiernos, el gobierno actual decía que no se había invertido en ninguna refinería en México. Bueno, me tocó
generar 2 refinerías completas al interior de las refinerías que estaban. No es necesariamente que haya una nueva refinería, sino es una nueva grupo de plantas, son 12 plantas que hacen el proceso de refinación. Porque el petróleo que nos queda es petróleo pesado y el residuo final es el coque. Y el coque es el carbón que se podría quemar para la generación. Y entonces se podría recuperar un poco de lo que nos queda de la refinación de nuestras refinerías, no de lo que vendemos al extranjero. Entonces, en contexto, porque, a ver, ahí, necesitamos generación de energía. Y recordemos, hablando del litio, y por eso hablando del litio y la importancia que tiene, esta presentación del senador, por cierto, poblano, Alejandro Armenta, es que el beneficio público quede en la exploración y extracción del litio. Elon Musk mencionaba que es el dueño de Tesla, ahora también dueño de Twitter. Además dueño de Twitter. Ya desde ayer, ¿no? Hace 3 días, sí, dueño de Twitter. Mencionaba que el mundo se va a mover con el litio, porque el litio tiene gran capacidad de conductibilidad de energía y además de concentración de energía, además de ser ligero. Entonces, hablábamos de la industria petrolera y solo pensamos que el petróleo es extraer el petróleo y hervirlo a gran temperatura y presión para dividir y gasolina. No, hay más de 2.500 procesos en la petroquímica básica y secundaria. Entonces tendríamos que empezar a hablar de la litioquímica, que eso es lo interesante. No es el polvito este que vemos que es como blanco. A ver, tenemos 31 concesiones. 31 concesiones actualmente que dio el gobierno. Y las dieron no este gobierno, estas dio algunas y en gobiernos anteriores empezaron a dar concesiones. 31. 8 activas y solo una que está realmente extrayendo litio. Una. Entonces muchos dicen, oye, entonces que una solamente está extrayendo. A ver, de las 31 concesiones, estamos hablando de concesiones que se le dieron a Inglaterra, a Canadá, a Bélgica, a Austria. No creo, o ustedes qué opinan, que todos estos países ya tienen 31 concesiones para estar investigando investigando primero qué tanto litio hay. Es exploración, todavía no hay extracción. Y Elon Musk dice, el futuro de la energía es el litio. Y entonces todos estos países voltean a México porque la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía hicieron el estudio y a través de todos los resultados de estas concesiones dijeron, México puede ser de los principales, si no el principal productor del mundo de litio. Y hablando de la litioquímica, el cloruro de litio y el bromuro de litio es lo que se podrá vender. Resumo, la propuesta es que todo el proceso de análisis del subsuelo y de extracción de litio sea a cargo de México, para que cuando en la producción de bromuro de litio y cloruro de litio, que es lo que ocupan en las naves espaciales, en los condensadores, en las turbinas, en los equipos electrónicos, entonces ahí podamos vender a mejor precio. Y voy a poner en precio los datos. Hace 2 años, una tonelada de litio costaba 150,000 pesos. Hace 2 años. Hoy, la tonelada de litio cuesta 1,100,000 pesos. ¿Pesos o dólares? Pesos. Aquí, en México. 150,000 hace 2 años y hoy 1,100,000 pesos la tonelada. Quiere decir que el producto que
que tenemos latente en nuestro país es de alto interés a otros países y productores de tecnología. Eso es lo importante. Estuvo a tiempo lo que se hizo en el Estuvo Senado. muy a tiempo porque antes de que haga un boom mayor, ya lo tenemos. Otro dato económico. La única empresa que está extrayendo litio ahorita es Bacanora Lithium. Bacanora Lithium le vende a una empresa china el 50% de su compañía, porque los chinos son los principales compradores de litio y lo venden en 7.500 millones de pesos. El 50% de una de las 31 concesiones, el 50% costó 7.500 millones de pesos. Les pregunto, ¿es importante el litio? Es el negocio. ¿Vale dinero el litio? Por supuesto que vale dinero y por supuesto que tenían este proyecto de decir, a ver, todo lo que sea litio, como el petróleo en su momento, que sea de México. Y nosotros vendemos el cloruro del litio y el bromuro del litio para que las empresas produzcan lo que quieran. Pero nosotros vamos a vender el cloruro del litio y el bromuro del litio. Por eso es el Estado. Por eso es tan importante la propuesta del senador Alejandro Armenta, que ya fue aprobada, que como bien dice Rogelio, al tener una explicación mucho más amplia de la que acabo de dar, pero al tener una explicación como esta, todas las facciones dijeron, votamos a favor porque creemos que es positivo. Muy a tiempo la propuesta y sobre todo de un poblano que nos debemos sentir satisfechos de tenerlo, ¿no? En Izúcar creo que hay litio, ¿verdad? Hay varios, son varios en Puebla que tienen... No lo sé, lo que sé es que el norte del país está lleno de litio. También sé que somos el cuarto productor, pero bueno, estamos en la explotación, efectivamente, en la Exploración apenas. Entonces, pues la realidad es que no se sabe bien a bien, es un mineral recién volteado a ver y bueno, pues sabremos más adelante qué es lo que pasa. Creo yo que las bases puestas ya sobre la ley, insisto, por todas las fracciones parlamentarias, fue a tiempo y bueno, pues resultará importante para el futuro de nuestro país, pues seguir manteniendo el control sobre muchas cosas en México, ¿no? Muy bien. Bueno, nos vamos a otro pequeño corte comercial. Espero que ahora sí que nos esté enviando comentarios para conocer su opinión. No se vaya. Amigos de conclusiones, y bueno, vamos a llegar a la conclusión de este programa, agradeciendo las facilidades que nos dio la autoridad municipal para hacerlo desde el corazón de Huaquechula. Y no podíamos irnos sin platicar con la gente de turismo, sobre todo con mi amigo Silverio, el cronista de este municipio, que el día de hoy está con nosotros, y parte de su equipo, que precisamente nos va a
pues a llenar de información, a maravillar con las tradiciones de este municipio para este 3 de mayo. Silverio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Germán. Bueno, gracias a todos ustedes que están aquí. Y bueno, nosotros encantados de recibirlos en Huaquechula. Recuerden que Huaquechula siempre los recibe con los brazos abiertos. Por algo fue declarado en su momento como cuna de la hospitalidad. Y hablando de declaraciones, fue en el año del 97 cuando le dan el nombramiento a 2 celebraciones importantes. Una que es la del 3 de mayo, como patrimonio cultural de todos los poblanos. Es decir, esta fiesta que vamos a tener en pocos días es patrimonio de los huaquechulenses, pero es patrimonio de cada uno de los poblanos. Claro. Y bueno, es que es por su peculiaridad 34 mayordomías en tan solo un día. Aunque tiene 25 años de ser declarada Patrimonio Cultural de los Poblanos, en realidad tiene más de 200 años de historia, una tradición que surge el 30 de agosto de acuerdo a los relatos populares, en el año de 1807, cuando una cruz se aparece a orillas del río Huitzilac. Dicen que estando arando el labor de cultivo, don Bernardo Salamanca, se topa su arado, recordemos que siempre van ahí los señores con su aradito, siempre hay una que otra roca, se topa y resulta ser que con lo que se topó, pues resulta ser una cruz. Algunos dicen que era una enorme cruz y la cruz que hoy tenemos en el templo parroquial es parte de su pie, otros dicen que ya es la pieza original. Así nace la tradición. ¿Otro municipio que tenga estas características o que la celebre con esta gran intensidad? Pues no, por eso fue declarado Patrimonio Cultural de los Poblanos, por la peculiaridad en cómo se viene haciendo. En el resto del país se dedica más para el arquitecto, para el maestro constructor, para las obras, en otros lados más para los pozos de agua, y en el caso de Huaquechula, pues curiosamente en honor a la Santa Cruz que aparece en aquel año de 1807. Y a partir de este suceso, en diferentes esquinas se empiezan a crear las hermandades. Tenemos 17 hermandades, cada hermandad tiene 2 mayordomías, 34 mayordomías. Hay datos que nos indican que muchas de las cruces existentes en diferentes aristas de la comunidad, sobre todo en las entradas y salidas, fueron colocadas como símbolo de protección de aquellos sucesos paranormales que existían dentro de la comunidad. Yo creo que hoy, si nos llegara a pasar algo que no tuviera una explicación lógica, algo como paranormal, lo primero que haríamos nosotros es como persignarnos o hacemos el símbolo de la cruz como un símbolo de protección. Lo mismo pasó en aquel tiempo para proteger a la misma comunidad. Estamos en el parque de la localidad, un parque muy bonito. Hay versiones, incluso tenemos testimonios de personas. Yo creo que el último fue doña Elvira, si nos ve, le mandamos un saludo, hace, ¿qué será?, 7 años más o menos, cuando ella presenciaba ver jugar niños en este espacio. Relatos de la misma comunidad dicen que en el parque se aparecían también duendecillos, y entonces surgían muchas leyendas como el carruaje que salía a las 3 de la mañana, los nahuales, las brujas, el muerto, el hachero. Entonces había que proteger a la comunidad, y la mejor forma de protegerlo era a través de símbolos, y esos símbolos era la Santa Cruz. Y bueno, para platicar un poquito acerca de lo que vendría siendo la preparación de estas festividades, cómo surgen las mayordomías, qué le toca hacer cada mayordomía, pues nos va a apoyar a hablar Joel, porque también eres parte del equipo de Cultura y Turismo, y muchas de las actividades que nosotros hacemos solamente compartimos un poquito de lo que es propio de la misma comunidad. El presidente municipal se suma a esta actividad que es parte de la tradición. El presidente en turno tiene que formar o fungir como mayordomo de la cruz que tenemos a nuestra espalda, que es la cruz del Zócalo, del parque, y también tenemos que hacer todo lo que corresponde a una mayordomía tradicional de Huaquechula. Oye, Joel, como para los que nos ven y a un servidor también, ¿qué es una mayordomía? O sea, cuando dicen hay 30 y ¿cuántas? 4. ¿Cómo se denomina una mayordomía y qué hace? Claro, habló mi compañero de 17 hermandades. ¿Qué es una hermandad? En estas esquinas de las que ya habló mi compañero, en torno a estas, a los vecinos de la esquina se le denomina la hermandad, y hay 3, 4, 6 personas al frente que son los encargados de la cruz, y la hermandad son las personas en torno a la esquina, que son las que se encargan de apoyar y organizar la fiesta. ¿Por qué tenemos 34 mayordomías? Porque cada cruz tiene 2 mayordomos, uno de primera, así se le denomina, que es el que se encarga de dar de desayunar a toda su hermandad. Se le conoce como mayordomo de primera o mayordomo de chocolate.
Entonces, y por la tarde tenemos a un mayordomo de segunda o mayordomo de mole, que es el que se encarga de dar de comer pues a toda su hermandad. A ese le sale más caro, ¿no? A ese le sale más caro. Tenemos Ahora sí también... que aquí el de segunda es el mero mero. El de segunda es el mero mero. Con el que hay que quedar. Cuando yo era niño, yo pensaba que el de primera era el de mole, porque yo pensé que él era el primero, el que gastaba Claro, más. el mero mero. Pero no, aquí lo ponemos más en orden cronológico, porque el primero que También hace tiene su importancia el de primera, ¿no? Sí. Pues, chocolatito, tamalitos, Sí, pancito. entonces en esta hermandad se organiza, la hermandad junto con los representantes se organizan desde meses antes, porque a partir del 25 de abril, algunas esquinas el 24 comienzan los novenarios. Entonces en cada novenario se invita a cierto sector de cada hermandad para que juntos lleven una ofrenda floral o veladoras a la cruz. La invitación se hace de manera escrita, viene una listita de las personas, y los 3 primeros que vienen en la lista son los encargados de reunir a sus demás compañeros que vienen en la lista para organizarse, llevar la ofrenda floral, que así dice la invitación. No dice la invitación, pero tienes que tú llevar algo para repartirle a las personas que acompañan a la cruz, al rezo. En algún momento, yo recuerdo, aún en mi niñez, lo que se repartía eran agua de sabor en vaso de veladora. Entonces era muy bonito ver a las señoras pasar con su charola, con muchos vasos. Normalmente era agua de sandía, de jamaica, de tamarindo. De unos 20 años para acá se modificó. Ahora lo que se da en la mayoría es nieve. Entonces antes... En vasito desechable. En vasito desechable, ya cambió un poco, ya no es tan pintoresco, pero el fin sigue siendo el mismo. Entonces, pues antes, imagínate el gasto de las personas, que Sí, era claro. para repartir agua, pues daba 5 o 10 pesos. Ahora por persona la cooperación mínima es como de 100 pesos. Porque pues la nieve es un poquito más cara que el agua. Claro. Entonces, al mismo tiempo esta hermandad, en el último rezo, que es el día 3 de mayo, se hace el último rezo, están todos los representantes, está toda la hermandad, y ahí quien tenga voluntad de ser el próximo mayordomo tiene que llegar y decir: yo respondo de mayordomo de chocolate, mayordomo de mole para el próximo año. Entonces no es una mayordomía que sea obligada, sino es totalmente voluntaria. Aparte de la elección de los que responden mayordomos, dentro de la hermandad surgen personas que quieren apoyar, y son los topiles, son los que van a apoyar al mayordomo, ya sea con un marrano, ya sea con un bulto de harina para el que va a dar el pan con chocolate, un bulto de azúcar. Pueden dar tamales, pueden dar atole, en fin. No es una responsabilidad que se delegue solamente al mayordomo, sino entre toda la hermandad se hace toda la fiesta. Ok, muy bien. Sí, incluso hay una crucecita, hablamos de las cruces de piedra, pero no hemos mencionado que cada cruz de piedra tiene en las capillas cruces de madera, que son las que representan a la cruz de piedra. Entonces tenemos una cruz que es del mayordomo de chocolate, una cruz que es del mayordomo de mole, y una cruz pequeñita que es del que se va a encargar de organizar a los topiles o a estas personas que apoyan pues al mayordomo. Hay un detalle también importante que se hace después de que ya respondiste como mayordomo. Se dice que va a ser la entrada. ¿Qué es la entrada? El cambio de la cruz de madera que estaba en casa del mayordomo anterior, que se va a ir a la casa del nuevo mayordomo. ¿Se queda un año ahí, o qué? Está todo el año. Muy bien. Entonces en esta entrada pues igual tienes que hacer tu gastito, porque a los que te acompañen a la entrada de la cruz tienes que darles que el chocolate, que la nieve, que lo pertinente en ese momento. Normalmente ocurre, es el 3 de mayo cuando se responde, ya sea en el mes de mayo, junio, algunos se tardan un poco más para hacer esta dichosa entrada. Pero esto es una parte de todo lo que se le hace. En realidad necesitaríamos un día de programa para platicar a fondo cada detalle. Entonces ahorita solo platicamos como lo más relevante y resumirles un poco de lo que se hace en Huaquechula. E invitarlos. Muy bien. Pues invítanos, ahora sí que ¿Qué pueden esperar los visitantes de Huaquechula, los turistas? Bueno, pues para las personas que nos quieran visitar, ojalá pues vengan, se animen. Pues la celebración empieza desde el día 1, la vamos a iniciar. Es mañana, ¿no? Así, no, el día domingo. Domingo. El día domingo 1 de mayo.
que pues como lo había mencionado el compañero, pues la presidencia se suma a esta celebración, entonces a los mayordomos pues se les hace una colaboración, en este caso pues se les va a obsequiar 2 toritos de quema cada cruz. Ok. Ajá. Para ambientar el asunto. Sí, para que también pues en sus cruces la gente, los mayordomos pues puedan hacer ahí, fiesta. Sí, exactamente, ahí torearse con el torito de pirotecnia. Ajá, Con eso entonces, empezamos y el 2 de mayo. O sea que hay que venir de noche para los toritos. No, de hecho, como para que sea más grande ese día, la presentación o sea, el baile de los toritos, pues antes va a haber una muestra folclórica con grupos invitados de diferentes estados de danzas folclóricas. Entonces va a empezar aquí a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces vamos a tener la muestra folclórica con bailes, danzas, y de ahí pues ya se va a hacer la entrega de los toritos a los mayordomos. Ajá, y entonces pues ahí sí nos pueden acompañar. Primero vamos a ver los bailes. Es el día primero. ¿El día 2? El día 2, pues como tal no hay Pues van a colocar las alfombras, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Vamos a hacer una alfombra que va a ser la del recorrido de la procesión del día 3. Entonces se va a hacer la alfombra de acerrín, muy colorida, muy bonita. Ojalá también la puedan venir a ver. Y ya el día 3, que es el día, pues ahora sí, de la gran fiesta, vamos a realizarla desde las 7 de la mañana, que se le cantan las mañanitas a las cruces. ¿Tempranito? Así es. Algunos a las 6, va variando. Bueno, ya el día 3 creo que es la fiesta completamente. Todo el día. Sí, todo Desde el día. las 7 hasta hasta Pues que ahora el sí grupo que aguante. así es, hasta que caigan dormidos. Dormidos, compadre, dormidos. Bueno, Silverio, muchas gracias por recibirnos al presidente municipal. Le enviamos un saludo, le agradecemos porque nos haya facilitado la grabación de este programa. Gracias, compadrito. Tenía tiempo que no nos veíamos. Eso es lo que digo. Pues cuando gusten, recuerden que Huaquechula, Germán, a todos, pues no necesitan invitación para llegar a este bonito lugar, porque siempre los espera con los brazos abiertos, e invitar a todo tu público que nos acompañen el día 1, el día 3, y créanme que podemos platicar, bien lo decía Joelito Natiu, todo el día, pero realmente vale mejor que ustedes vivan la experiencia por ustedes mismos, ¿no?